Comenzamos informando sobre todos los detalles relacionados en las últimas horas al crimen de un cabecilla perteneciente a una banda delincuencial en el aeropuerto de Guayaquil la tarde de este miércoles. Sin embargo, pese a este hecho, la morgue de Guayaquil asegura que el cuerpo del cabecilla o del quien dirigía a los Águilas no ingresó al centro forense. Nos pueden ver en vivo también por ecovisa.com y Ecovisa Play. Aquí empezamos. Violencia. Lo que pasó en Guayaquil. Momentos de angustia vivieron decenas de pasajeros y trabajadores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil al desatarse una balacera en la puerta de arribos internacionales. Una persona considerada objetivo criminal priorizado fue asesinada, mientras que otra quedó herida. La terminal fue cerrada por 2 horas. Estefanía Arias recopiló los videos aficionados que se viralizaron, por cierto, en las redes sociales. Terror y caos, así describen decenas de personas la balacera desatada en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil la tarde del miércoles. Todo comenzó a las 6 de la tarde, cuando 2 menores de edad simulaban esperar a alguien en la salida de arribos internacionales. En sus manos, uno llevaba un peluche y el otro flores. Una vez que ve a su objetivo, uno de ellos camina entre la gente, se acerca, saca un arma y le dispara. Cuando huye, el otro agresor vuelve a dispararle. El resto de las personas empezaron a correr alarmados, intentando refugiarse en algún sitio. Enseguida comenzaron a viralizarse varios videos de lo que había ocurrido en uno de los principales aeropuertos del país. En uno, grabado instantes después del crimen, se ve a 2 personas tiradas en el piso. Familiares de las víctimas gritaban desesperados, pidiendo una ambulancia. ¡Está vivo! ¡Está vivo! A uno de los heridos lo levantaron en brazos y lo trasladaron a una casa de salud. La otra víctima falleció en el sitio. Era Carlos Alberto Suástegui, cabecilla del grupo criminal Los Águilas en el cantón El Triunfo, considerado objetivo criminal priorizado, según reveló el ministro del Interior. Usuarios también grabaron cómo los sicarios intentaron escapar a pie, pero fueron capturados en la zona del parqueadero inmediatamente. Este hecho también fue traumático para trabajadores y pasajeros que estaban en el interior de la terminal aérea. Ahí va la policía, recién van bajando los policías. Este video muestra la perspectiva de quienes se ocultaron detrás de los mostradores. La actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, realizó una transmisión en vivo a partir de las 7:45 de la noche en sus redes, describiendo el pánico que estaban viviendo al no poder salir del aeropuerto porque las autoridades cerraron las puertas y suspendieron los vuelos por motivos de seguridad. La transmisión mostró una gran cantidad de personas que esperaban confundidas en la zona de entrega de equipajes. El aeropuerto no volvió a la normalidad hasta las 20 horas, pues los accesos y el ingreso de personas estuvieron cerrados 2 horas, tiempo que se tomó la policía para recabar indicios. Y pese a que el cabecilla de los Águilas fue asesinado en Guayaquil, la morgue de la ciudad asegura que el cuerpo no ingresó al centro forense. Ecovisa conoció extraoficialmente que fue velado y enterrado en El Triunfo, pero no hay confirmación de que le hayan practicado una autopsia ni tampoco de qué ocurrió con los heridos del atentado. Merlin Ochoa nos informa. Antes de las 8 de la noche del miércoles, el ministro del Interior, John Reinberg, confirmó en sus redes sociales la muerte de Carlos Alberto Suástegui Villanueva y lo identificó como cabecilla de los Águilas en El Triunfo. Aunque la balacera ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil, la morgue de esta ciudad confirmó a Ecovisa que el cuerpo de Suástegui, de 39 años, nunca ingresó a este centro forense. Hasta el cierre de este reportaje, ninguna fuente oficial pudo proporcionar a este noticiero información sobre el paradero y el estado de él o los heridos. Ecovisa conoció que alias Cachete fue velado en la casa de su madre en El Triunfo. Horas después fue sepultado en el cementerio de esa localidad. En videos publicados en redes sociales,
Se observa que lo acompañaron familiares ya llegados, entre juegos pirotécnicos, caballos y resguardo militar. Sin embargo, no fue posible confirmar si se le practicó la autopsia ni dónde se habría realizado. Carlos Suástegui registraba antecedentes por asociación ilícita, asesinato y delincuencia organizada. Su última condena fue de 1 año y 6 meses de prisión en 2017. La cumplió y recuperó su libertad. El ministro del Interior, John Reinberg, reconoció que Suástegui se movilizaba libremente y no tenía boleta de detención. De esto señaló a los responsables. Es el problema que tenemos con la justicia. Y él, en el momento que entró y salió del país, no tenía pues ningún impedimento que lo haya puesto ningún juzgado, quien son los llamados a poner impedimentos de salida. Las autoridades lo identifican como el brazo derecho de alias Junior Roldán. Tras su muerte en Colombia, habría asumido el control criminal del Triunfo. Y precisamente tras el asesinato de alias Cachete en el aeropuerto de Guayaquil, el ministro del Interior se pronunció sobre este hecho. Nos enlazamos ahora en vivo con Diego Cuenca para conocer qué dijo el titular de esa cartera de Estado en las últimas horas. Diego, ¿qué informó al respecto John Reinberg? Te escuchamos. Buenas noches. Así es, Juan Carlos, buenas noches. Cerca de las 6 de la tarde, el ministro del Interior, John Reinberg, dio declaraciones ante la prensa y pudo confirmar que el cadáver de alias Cachete fue hecho la autopsia y sepultado posteriormente, luego de que los familiares del fallecido recorrieron varias casas de salud donde no lo pudieron recibir o no lo quisieron recibir. Pero más información, escuchemos al ministro. Fue al Triunfo, luego le hicieron la autopsia, posterior a la autopsia fue entregado a los familiares. Entiendo que un vehículo que prestó el auxilio lo llevó a unos centros médicos donde no quisieron recibirlos y posterior a eso lo ha llevado para allá donde lo recibieron en una casa de salud y donde se cumplió con el proceso. Hay una autopsia que se ha hecho al cuerpo, están los informes y los resultados que no los tengo yo en la mano, pero se cumplió y luego de eso pues lo que es entregarle a la familia el cuerpo de la persona fallecida. Y en estos momentos el Ministerio del Interior ha confirmado, Televistazo, que están en proceso de la audiencia de flagrancia contra los 2 menores implicados en este ataque criminal en el aeropuerto de Guayaquil. La audiencia está en desarrollo, pero más información les tendremos más adelante. Y por supuesto estaremos muy pendientes. Gracias, Diego, por este informe sobre este hecho que genera preocupación en la ciudadanía, la muerte por asesinato del cabecilla de los Águilas, alias Cachete, a manos de 2 menores de edad en pleno aeropuerto de Guayaquil. Ahora les contamos que Fuerzas Armadas extranjeras podrán operar en Ecuador y contarán con inmunidad. Así lo dispone un decreto firmado este jueves por el presidente Daniel Noboa, que también ratifica la existencia de un conflicto armado interno en el país. Adriana Bermeo con más detalles. Con este video de 50 segundos en el que aparecen el presidente Daniel Noboa y los ministros del Interior y de Defensa rodeados de policías y militares, el mandatario anunció que firmó un decreto que permitirá la participación de Fuerzas Armadas extranjeras en operaciones conjuntas con el bloque de seguridad. Aunque no precisó de qué países serán esas fuerzas, sí hizo referencia a su reciente viaje a Estados Unidos. Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo. Según el decreto, las fuerzas extranjeras podrán actuar en territorio nacional y gozarán de inmunidad conforme a los acuerdos internacionales vigentes. Además, en el caso de militares, policías o civiles ecuatorianos, el presidente podrá indultarlos o conmutar sus penas. También exhortó a la Asamblea Nacional a conceder amnistía a quienes actúen en defensa del Estado. Estos beneficios se aplicarán a quienes participen en el marco del conflicto armado interno, figura que el gobierno declaró en enero de 2024 al catalogar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y actores beligerantes a las que se enfrenta el Estado ecuatoriano. Con este decreto, el presidente Daniel Noboa ratificó la vigencia de esa declaratoria en medio del estado de excepción que rige en 10 provincias y 3 cantones del país por 60 días.
es el responsable. El contrato que el Estado ecuatoriano hizo con la empresa estadounidense Progen no solo tuvo millonarias pérdidas y cronogramas incumplidos, sino también representantes empresariales con nexos comerciales y familiares. Hernán Higuera muestra quiénes fueron y cómo la empresa ATM estaba interesada en el contrato de Salitral. Esta imagen es del 20 de mayo de 2025 y corresponde a una rueda de prensa que dio la lobista de Progen, Carla Saúd, y su esposo José Manrique, principales de Astrobrixa, subcontratista de la firma estadounidense Progen. Llevaban medio año de retraso y el país ya había pasado lo peor de los apagones. Los generadores de Salitral ya estaban colocados, pero el Ecuador todavía no conocía que estos aparatos eran repintados, inservibles y sobrevalorados. José Manrique en el sector eléctrico ocultaba su nombre y lo conocían como Walter Suárez, porque usaba su segundo nombre y su segundo apellido. 9 días antes de que Termopichincha dé por terminado el contrato, decía que no se cumplió por temas políticos, climáticos y citaba hasta la inseguridad en Quevedo. El huracán que hubo en Florida, donde está justamente la fábrica de Progen en Tampa. Además de todo esto, también recordemos que han existido un tema de cambio de gobierno en nuestras naciones, en el caso de Estados Unidos, y esto ocasionó también un sinnúmero de temas logísticos. Él es Carlos Ortiz. Ahí defendía las obras civiles de Astrobrixa y decía que todo estaba listo para que 29 generadores funcionen. Esperando solamente poder ya realizar su conexionado para poder realizar las pruebas e ingresar a funcionar. Meses antes, Ortiz fue subgerente de producción de Electroguayas. Llegó a ese cargo en la administración de Fabián Calero, aunque él dijo que fue nombrado con el visto bueno de José de Oliveira, asesor de Luque. Duró unos meses en el cargo y luego fue a asesorar a Saúd y Manrique. El otro hombre de la imagen es el ingeniero eléctrico Christopher Barberán, socio de Carla Saúd. Ella hace 6 meses le cedió 200 acciones de la constructora Marbelius S.A. Es hijo de Manuel Barberán, gerente de Electroguayas, que llegó al cargo también con la sumilla de José de Oliveira. Y fue Barberán quien firmó el contrato con Austral Technical Management, ATM, que tiene similares problemas a los de Progen y por eso la central Esmeraldas 3 terminó siendo otro fracaso. Según este correo electrónico de Nicolás Pic, gerente de ATM, dirigido al ministro Luque, a Fabián Calero y a Byron Benalcázar, esa empresa quiso también el contrato de Salitral y entregó para ello una propuesta el 24 de abril del 2024 y después una reunión en el despacho del ministro, pero al final el contrato fue para Progen. Ahora, recuperar los $104 millones que Ecuador pagó a Progen por los generadores inservibles no será fácil. En Ecuador ya se están ejecutando las órdenes judiciales para congelar los fondos de los 21 procesados, pero es poco lo que tienen en sus cuentas. En Estados Unidos también se complica la recuperación del dinero que ya fue transferido a otros países, entre ellos un paraíso fiscal. El gobierno ofrece impulsar acciones en Ecuador y en el extranjero para recuperar los $104 millones que pagó a Progen por los generadores inservibles. Pero el camino para lograrlo es cuesta arriba. En el proceso judicial nacional se están ejecutando las órdenes de retención de fondos de los 21 implicados, pero es muy poco lo que tienen en sus cuentas bancarias. Por ejemplo, Carla Saúd, quien junto con su empresa Astrobrixa recibió cerca de $20 millones del dinero pagado por Selec, tiene una orden de retención de $4.9 millones. Pero según los certificados bancarios enviados al juez, Saúd tiene 5 cuentas. Sin embargo, todas están vacías. Respecto de sus bienes, la Agencia Nacional de Tránsito informó a la Corte Nacional que Carla Saúd no posee vehículos en Ecuador. La situación es similar con otros procesados que tienen centavos en sus cuentas o montos muy inferiores a los 4.9 millones de impuestos a cada uno. El gobierno informó que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, congeló los fondos de las personas y empresas relacionadas con la trama de corrupción de Progen, pero no se especificó el monto. Las acciones de recuperación de fondos en Estados Unidos también serán complejas, según alertó el propio bufete internacional de abogados contratado por Selec.
Una parte sustancial de los fondos rastreados se transfirió a China, México y Suiza, este último considerado por SELEC como un paraíso fiscal fuera del alcance de los acreedores. $10 millones del dinero pagado por los generadores de la central salitral se enviaron a la empresa AOT Holding, que opera desde la comuna suiza Stenhausen. Hasta el momento no se conoce a quién pertenece esa compañía. El Niño. Primeros estragos. Los efectos del calentamiento del mar por la cercanía del fenómeno El Niño ya impactan a la pesca artesanal en Manabí. En Cojimíes, pescadores alertan sobre pérdidas económicas, daños a sus redes y una drástica reducción de las capturas debido a la proliferación de la jaiba mora, que se asocia al aumento de la temperatura del océano. Los detalles con Carla Delgado. El mar se calienta y la crisis golpea a los pescadores de Cojimíes. Los pescadores artesanales ya sienten los primeros efectos de un temporal que podría asociarse al fenómeno del Niño por la proliferación masiva de la jaiba mora. Según el Observatorio de la Pesca Artesanal de Isospam, dirigido por la Universidad Politécnica Salesiana, la temperatura del mar en esta zona pasó de 26 a 28 grados centígrados, alterando el ecosistema y afectando directamente la actividad pesquera. Julio Montes de Oca, uno de los pescadores de la zona, asegura que la jaiba mora, que antes aparecía ocasionalmente, lleva cerca de 5 meses afectando de manera continua a los pescadores. Nosotros pescamos el palangre a las 5 millas mar adentro, pero ahora salimos a 20 millas mar adentro, y a veces hay pesca como a veces no hay. Día a día la pesca se va escaseando. La jaiba mora rompe redes con sus fuertes tenazas y dificulta la captura de especies comerciales como camarón y peces. Las organizaciones pesqueras señalan que los recursos marinos han disminuido en un 40% en los últimos 5 años por efectos climáticos, mientras que cerca del 90% de los pescadores reportan pérdidas importantes desde que se identificó la aproximación del fenómeno del Niño a las costas ecuatorianas. Hoy nos hemos hallado en la obligación y en la necesidad y en emergencia de movilizar y de trasladar nuestras embarcaciones a otra área, a una área más segura, a una área más alta. El sector solicita políticas públicas permanentes y un fondo de emergencia que les permite enfrentar los impactos del fenómeno del Niño. Decenas de aves débiles o muertas han aparecido en varios puntos de la costa ecuatoriana. La principal hipótesis apunta a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. María Gabriela Carpio conversó con expertos quienes advierten que el calentamiento del mar estaría reduciendo su alimento. Este es un piquero peruano, un ave marina que fue encontrada en medio de un bosque de Guayaquil. Estaba débil, desorientada y muy lejos de su hábitat natural. No es el único caso ni la única especie afectada. En los últimos 5 días, la Fundación Proyecto Sacha también ha recibido en condiciones similares un piquero patas azules y este cormorán guainay, también de Perú. Las alertas no llegan solo de la ciudad. Tenemos el reporte, por ejemplo, de Olón con decenas de aves en mal estado o incluso muertas. En Playa Engabao y Playa Paraíso, que están dentro de Guayas, también se ha visto decenas de aves muertas y en mal estado. La pregunta que se hacen todos es ¿qué está pasando mar adentro para que estas aves terminen en tierra, lejos de donde deberían estar? Lo que está pasando es un fenómeno que está asociado precisamente a lo que se espera con el fenómeno del Niño. De hecho, el propio Ministerio del Ambiente ya apunta a esa hipótesis. Dice que los más afectados son los piqueros patas azules, por lo que mantiene monitoreo en el perfil costero. Julián Pérez Correa, docente de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, lo explica desde la cadena alimenticia. Indica que cuando cambia la temperatura del mar, los peces que sirven de alimento a estas aves pueden alejarse. Entonces, cuando bajan los nutrientes se van más al fondo, por el aumento de la temperatura superficial, los peces también van más al fondo. Más o menos a 200, 300, inclusive 400 metros. Las aves y algunos mamíferos ya no tienen la capacidad fisiológica de sumergirse. Entonces, al no poder sumergirse, no tienen cómo buscar el recurso y buscan otras formas de alimentarse migrando. Algunas de las aves rescatadas han muerto. Otras pueden recuperarse si reciben hidratación, alimento y pasan por cuarentena antes de volver al mar.
Volvemos ahora con temas nacionales para contarles que un descuido durante la sesión del Consejo de Participación Ciudadana en la que se observa al consejero Roberto Gilbert aparentemente con uno de los postulantes al cargo de fiscal general derivó en su renuncia ante la Asamblea Nacional. Con ello, el Consejo de Participación atravesará por su sexta reconfiguración. Veamos. Una cámara encendida por unos segundos fue suficiente para desatar una nueva controversia en el concurso para fiscal general del Estado. Ocurrió durante la sesión 22 del Consejo de Participación Ciudadana, en la que el Pleno conoció el informe final de calificación de méritos de los 28 aspirantes. En medio del debate, el consejero Roberto Gilbert interrumpió la exposición de la consejera Nicole Bonifaz, activó por descuido su cámara y dejó ver una silueta que aparentemente correspondería a un actual concursante. Lo que, según la Comisión Cívica de Seguimiento, abre interrogantes sobre una posible influencia externa en las decisiones que se tomaban durante la sesión. Lo que hace es generar dudas, generar cuestionamientos al respecto de cuáles son las motivaciones que están teniendo los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social para efectuar sus votos sobre este concurso. Contrario a lo que ha hecho desde su llegada al organismo, Gilbert se apartó de la línea de la mayoría de Andrés Fantoni y votó en abstención, lo que impidió la aprobación del documento. Propuso además que el Pleno revise los expedientes de los postulantes. No tenemos el derecho a saber por qué le pusieron a Pepito, a Juanito, a Marianita X puntos y nada más. Pero la polémica no terminó allí. Este jueves, una semana después de la sesión, Gilbert presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional. Lo hizo a través de un breve escrito en el que no detalló los motivos de su decisión. Con su salida, el Pleno del Consejo de Participación sufrirá una sexta reconfiguración. Aunque el siguiente suplente en la lista es Óscar Ayerbe, ya en 2 ocasiones ha sido bloqueado para llegar al cargo. Aún a la fecha registra un impedimento en el Ministerio de Trabajo. La siguiente consejera suplente posesionada por la Asamblea Nacional es Mónica Mosquera. Independientemente de esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aún tendría quórum para poder tomar decisiones. El proceso permanece estancado tras esta fallida votación, lo que ha impedido su avance hacia la fase de impugnación ciudadana. Roberto Gilbert ofrecerá una rueda de prensa sobre este tema este viernes. 20 heridos tras un siniestro de tránsito registrado esta tarde en las calles Colón y Pedro Carbo en el centro de Guayaquil. Un bus de la Metrovía y 4 vehículos particulares estuvieron involucrados en el hecho. De manera preliminar, agentes de tránsito informaron que la unidad de transporte público habría sufrido una falla mecánica en sus frenos, impactando a los automotores estacionados. En videos de redes sociales se observó cómo varios transeúntes colaboraron en el rescate de pasajeros atrapados. 6 ambulancias y una unidad de rescate brindaron asistencia en el sitio. Violencia. Lo que pasó en Guayaquil. Refuerzan la seguridad en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo luego de la balacera que dejó un muerto y un herido. Los controles en los accesos a la terminal, tanto a vehículos como personas, son aleatorios. La puerta peatonal permanece cerrada y se requisa a todos los usuarios. Pero, ¿cómo lograron los asesinos burlar la seguridad de la terminal? La respuesta con Estefanía Arias. Los 2 menores de edad implicados en el asesinato de un hombre en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil entraron en un vehículo por la garita de la terminal. De hecho, la policía confirmó que siguen la pista de un vehículo que se presume también fue utilizado en el ataque. Bueno, también hay que destacar la creatividad del mundo criminal, ¿no? Cómo usan a menores de edad y también artículos muy comunes de un aeropuerto, como son las flores, como son los peluches, que bueno, hicieron también parte de este despiste de los criminales. Los 2 menores de edad nunca intentaron cruzar el segundo filtro, la puerta donde un guardia privado revisa a las personas con un detector de metales. De hecho, se quedaron afuera, simulando esperar a un pasajero en la salida de Arribos Internacionales, sitio donde se desató la balacera. Este jueves, las operaciones en el aeropuerto continuaban con normalidad. Sin embargo, usuarios y trabajadores de la terminal mostraban inquietud por la seguridad del lugar. No sabe quién está aquí, con quién sea uno se traslada, ¿no? Cuando acuerdo sale, mire como ayer que pasó.
El aeropuerto de Guayaquil es la segunda terminal aérea del país. Tiene 2 garitas principales, una de entrada y otra de salida. El personal realiza los controles con espejos de revisión y de manera visual a los vehículos que acceden al sitio. Aquí nosotros, por el contexto nacional, lo hacemos de manera aleatoria. ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos el carro, vemos que por debajo no tenga ningún tipo de explosivo. Además, en las 4 puertas de acceso al área de mostradores, guardias privados con detectores de metal revisan a las personas y sus bolsos, mientras en la zona del parqueadero hay uniformados en las torres de control. Esta es otra vía de acceso al aeropuerto de Guayaquil. La puerta peatonal pasa cerrada, hay un guardia privado con un detector de metal. Cada persona que ingresa por aquí es revisada por el uniformado. Esta puerta permanece ahora cerrada, pues a raíz de la balacera se tomó la decisión de hacerlo. Número exacto no los puedo dar por temas de seguridad, pero sí contamos con guardia privada, contamos con guardias también en taxa, con Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, también hay equipo que está vestido de civil y está vigilando, equipo de inteligencia. El Comité de Operaciones de Emergencia del aeropuerto mantendrá varias reuniones porque no descartan en aplicar otras medidas de seguridad para evitar que este tipo de hechos violentos se repitan. Pero vamos a retomar el contacto con Diego Cuenca, quien nos tiene los detalles de la audiencia de formación de cargos contra los 2 implicados, que por cierto son menores de edad, en el sicariato que ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil. Diego, ¿cómo avanza la diligencia? Buenas noches, te escuchamos. Así es, Andrea, buenas noches. Hace pocos minutos la audiencia culminó y la Fiscalía General del Estado confirmó que pudo procesar a 2 adolescentes implicados en el ataque armado que ocurrió ayer en el aeropuerto de Guayaquil, en la zona de arribos internacionales. Los menores de 14 y 15 años fueron acusados de asesinar a alias Cachete y el juez dictó internamiento preventivo, es decir, que estarán en prisión por el delito de asesinato. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado en sus redes sociales hace pocos minutos. Mientras tanto, en este marco sobre los temas delictivos que ocurren acá en Guayaquil y en la región costa, el ministro del Interior, John Reinberg, también anunció que 2 criminales ecuatorianos serán o ya fueron extraditados a Estados Unidos el día de hoy. Esto como producto de la cooperación de seguridad que mantiene Ecuador y Estados Unidos. Escuchemos más al ministro John Reinberg. Hemos logrado la extradición el día de hoy de alias Topo y Celso Moreira. Ellos a las 11 de la mañana del día de hoy despegaron en un vuelo de los Estados Unidos del Departamento de Justicia hacia Nueva York, donde ya arribó el avión. Ambos fueron requeridos por la Corte de Justicia de Nueva York porque están señalados o acusados por cargos de tráfico internacional de drogas y asociación ilícita e incluso lavado de activos. Muy bien, gracias Diego. Podemos reiterar la información: internamiento preventivo contra los 2 menores de edad involucrados en el ataque armado el día de ayer en el aeropuerto de Guayaquil. Es lo que se ha informado hasta el momento. Gracias por la información, Diego. Buenas noches. Progen. ¿Quién es el responsable? Miembros de la Comisión de Estudio de Mercado para contratar la generación de Quevedo y Salitral contaron a Televistazo las presiones que tenían para que se recomendara la contratación de Progen. Ellos ya advirtieron que la proforma de Progen tenía falencias, pero aseguran que los obligaron a poner la recomendación en un informe desde la clandestinidad. Hablaron con Hernán Higuera. Con las mismas obligaciones y responsabilidades, el 26 de junio de 2024, a 4 técnicos de Termopichincha les hicieron parte de la Comisión de Estudio de Mercado para la compra de los generadores de Quevedo y Salitral. Marco Chicaiza, Javier Las Luisa, Marcos Poma y Rommel Yumiquinga fueron designados por memorándum de Byron Orozco, gerente de Termopichincha, y ese mismo día les entregó por escrito un link donde estaba toda la información del proceso de contratación para que en 48 horas revisen las proformas
y emitan un informe de estudio de mercado. 8 empresas presentaron sus ofertas de interés, pero a los 4 comisionados les llamó la atención que el link que les entregó el gerente tenía 2 proformas. Los 6 restantes fueron eliminados en cuestión de horas. Entonces, en el link básicamente se encontraban las proformas de Progen y unas empresas de Besantos. Según los comisionados, ni Progen ni Debe Santos cumplían las especificaciones técnicas. A la primera le hicieron 3 observaciones y a la otra 11. Progen no era el fabricante. Entonces nosotros... Y ustedes ya lo sabían desde el principio, y lo advirtieron. Eso le digo, cuando revisamos las proformas, nosotros ahí ya vimos. Eran EMD y obviamente Progen no era el fabricante. No recomendaron a ninguna, pese a que Byron Orozco, gerente de Termo Pichincha, en este memorándum del 27 de junio del 2024, les pide que incluyan la recomendación del mejor oferente. La comisión nos mantuvimos firmes y dijimos, esto no lo vamos a cambiar. Y no cambiamos. Mantuvimos las observaciones. El 3 de julio los 4 miembros de la comisión fueron citados a la oficina de Orozco y aseguran que allí se los amenazó por no recomendar a la empresa que más se acercaba a los requerimientos. Curiosamente era Progen la que proformaba 49 millones para la central Quevedo y 99 para Salitral. Y en que caso de que esto se caiga, nos indicaba que podíamos perder el puesto, nos podían incluso Contraloría glosarnos porque iba a haber pérdidas económicas por no generación. Sí se veía que la amenaza venía desde la gerencia de Selec, por parte también del ingeniero Calero, que a su vez transmitía al ingeniero Byron Orozco Moreno, el cual mencionaba que es esto o nada, y tiene que salir porque tiene que salir. Y con nuevo memorándum, Byron Orozco les insistía que emitan su criterio de recomendación respecto de la proforma para este proceso, determinando la pertinencia de invitar al oferente. Los técnicos aseguran que bajo presión y reiterando las observaciones, la invitación salió a Progen. Televistazo pidió la versión de Byron Orozco, quien dice que jamás hubo amenazas, que solo pedía entiendan el contexto de la emergencia. Todo esto ocurrió entre el 20 de junio y el 2 de julio de 2024. Un mes y medio antes, el ministro Roberto Luque había visitado lo que le dijeron que era Progen. Y las empresas Progen y Astrobrixa contrademandan a Selec ante el Tribunal de Florida y buscan compensaciones económicas. Estas compañías que antes trabajaban como socios ahora litigan por separado. La empresa norteamericana Progen argumenta que la finalización unilateral de los contratos de las centrales Quevedo y Salitral se hizo de forma indebida, sin otorgar los plazos de notificación para subsanar inconvenientes técnicos y también por iniciar una campaña de difamación. Progen asegura que Selec y el Ministerio de Energía sabían que los 46 generadores por los que se anticipó $104 millones eran 0 horas de funcionamiento, pero que eso no implicaba que sean nuevos y que explicaron a las autoridades que visitaron su planta antes del proceso de oferta. Progen y Astrobrixa, que eran socios, ahora litigan por separado. Progen acusa a Carla Saúd y José Manrique de Astrobrixa de haber falsificado firmas en documentos que sirvieron para los pliegos de licitación frente a Selec. Astrobrixa, por su lado, contrademanda a Selec porque el escándalo en Ecuador dice le ha hecho perder un contrato de 19 millones de euros en España. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 2 cabecillas de los Lobos, Javier Jordán y José Serrano, procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. El tribunal se retiró a deliberar para entregar en otra fecha su resolución. Fabiola Santana con los detalles de la diligencia. Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas de los Lobos, reaparecieron por primera vez desde su ingreso a la cárcel de El Encuentro. Se conectaron esta vez a la audiencia de apelación a su prisión preventiva en el caso magnicidio Fernando Villavicencio, recurso que también plantearon José Serrano y Javier Jordán, igualmente procesados. A los cabecillas se los vio con evidente pérdida de peso. Lobo Menor lleva 3 meses en esa prisión de máxima seguridad y Gordo Luis 7 meses. Su cambio es más evidente. Sus abogados plantearon al tribunal que no se cumplieron con los requisitos y motivación para que se dicte la prisión. En el caso de Gordo Luis, que había una supuesta nulidad porque no se le permitió acceder al abogado de su elección en su audiencia de vinculación.
Por otro lado, los abogados de Jordán y Serrano dijeron que no hubo elementos nuevos para que se ordene esa medida en lugar de la presentación periódica en Estados Unidos dictada inicialmente. Los representantes del fiscal Alex Castillo y los acusadores particulares se opusieron a ese pedido y solicitaron que se mantenga la orden de prisión. El Tribunal de la Corte de Pichincha, integrado por Patricio Vaca, Wilson Lema y José Jiménez, se retiró a deliberar y pidió al fiscal que en máximo 48 horas le haga llegar el expediente de ese caso. El fiscal respondió que se usará este viernes en la audiencia preparatoria de juicio. Sin embargo, el juez Vaca, ponente, insistió. El abogado de las hijas de Villavicencio, Patricio Rosero, dijo en su cuenta X que es una táctica para forzar la suspensión de la audiencia de mañana. De allí la expectativa sobre la nueva diligencia. La cartera de Natalie Mafla, la estudiante cuyo cuerpo apareció en una quebrada en el centro de Quito, estaba en una oficina de la Escuela Politécnica Nacional. Esto contradice una versión policial. Ahora, los abogados de la madre de la joven fallecida aseguran que hay inconsistencias en este caso. Más detalles con Diego Puente. Nuevos elementos aparecen en el caso de Natalie Mafla, la estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, hallada muerta en una quebrada en el centro de Quito el 9 de junio. Ese día, policías elaboraron un parte del levantamiento del cadáver. En la descripción detallan que se encontró una cartera con una tablet, estuche de sus lentes, incluso tarjetas y credenciales. El equipo legal que representa a su madre indica que la cartera de Natalie nunca dejó la universidad, sino que esta cartera estuvo en poder de la universidad en un departamento, oficina de objetos perdidos, pero eso jamás se les dijo a los padres. Cuando los padres fueron a revisar las cámaras en la universidad nunca argumentó, nunca dijo esto, y recién días después le entregan a la gente de la DINASED. En video se observa a Natalie, de 20 años, caminar por el sector de la Vicentina, sin cartera u otras pertenencias. Para Vergara también hay interrogantes sobre la ropa con la que se encontró el cuerpo. Se encontraba con una chompa, pantalón negro, zapatos blancos, etcétera, pero en el momento de encontrarle, las prendas que tenía eran mucho menos. El abogado señala otras inconsistencias. Por ejemplo, que el teléfono de la menor haya sido devuelto al padre sin que se haya explotado su contenido. Este celular fue ingresado nuevamente a cadena de custodia este miércoles. Cuando se dice que no se encontró nada relevante, ¿cómo es que no se encontró nada relevante si se supone que no abrieron el celular? El caso, por las circunstancias de cómo fue hallado el cuerpo, es investigado como femicidio. Continuamos informando, amigos. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Hoy empiezan los procesos de democracia interna de cara a las elecciones seccionales previstas para noviembre próximo. Vamos ahora en vivo al Consejo Nacional Electoral en el norte de Quito con Jacqueline Rodas para conocer sobre el desarrollo de este mecanismo. Jackie, buenas noches. ¿Cómo se cumple el calendario de las organizaciones políticas? Juan Carlos, desde hoy y hasta el 2 de julio corren los 15 días que tienen las organizaciones políticas para realizar sus elecciones primarias y escoger a sus precandidatos de cara a las elecciones seccionales de noviembre. Sin embargo, durante esta primera jornada no se ha realizado ningún proceso. Hasta esta hora tampoco está previsto que se dé mañana o el fin de semana. El Consejo Nacional Electoral tiene programados los primeros procesos de democracia interna a partir del lunes 22 de junio. Recordemos que estos procesos pueden darse a través de dos modalidades, depositando el voto en las urnas por parte de los afiliados o también levantando la mano, que es lo que más se acostumbra. Hay hasta el momento 166 solicitudes para que personal del Consejo Nacional Electoral acuda a las organizaciones políticas para supervisar que sus elecciones primarias se den de acuerdo a la ley. 82 solicitudes son por parte de organizaciones del ámbito nacional y 84 por parte de organizaciones del ámbito local. Nos han explicado aquí en el Consejo Nacional Electoral que cuando termina cada uno de estos procesos deben los técnicos del Consejo que asisten y supervisan estas elecciones primarias entregar un informe técnico y posteriormente el órgano electoral central de cada organización política deberá proclamar los resultados de los precandidatos electos. Sin embargo, estos seguirán siendo precandidatos hasta que cumplan con otras formalidades pendientes que nos explica a continuación Marco Peña, el coordinador técnico electoral. Los precandidatos
deberán aceptar su nominación de manera inmediata ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando esto se haya realizado de forma presencial. Si el proceso electoral interno se realizó de forma virtual o mixta, de igual manera, los precandidatos que resulten electos en estos procesos deben aceptar su precandidatura de manera presencial, para lo cual existe un plazo de 10 días. Aquí ADN ya dio a conocer semanas atrás a través de las redes sociales a sus precandidatos, pero ¿qué se sabe de los precandidatos del correísmo? Bueno, hasta este momento no se han conocido nombres por parte del correísmo. Recordemos que la Revolución Ciudadana no podrá participar con ese nombre del movimiento por la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, hace pocos minutos, sobre las 7 de la noche, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, publicó un video en el que ha dicho que incluso postergan el anuncio de su alianza nacional. Ella dice que debido a que el día de hoy sufrieron una ofensiva, una de esas organizaciones con las que están conversando para saber con cuál se alían para las elecciones de noviembre. Y este proceso de democracia interna es obligatorio por ley, es decir, las organizaciones políticas ya aquí no pueden elegir a sus candidatos a dedo. No, esta es una normativa, es la ley la que obliga a que cada una de las organizaciones políticas, tanto para sus candidatos nacionales como para las elecciones seccionales de prefectos, de alcaldes, de consejeros y juntas parroquiales, tienen necesariamente que cumplir con este proceso de democracia interna, sea cual sea el camino que ellos escojan, a través de las urnas, que es lo que menos se usa, o levantando la mano en estas elecciones representativas. Gracias, Jackie, por tu informe desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Vamos a permanecer pendientes del cumplimiento del calendario electoral con todos estos procesos previo a los comicios seccionales de noviembre. Ecuador registra uno de sus mejores niveles de confianza financiera de la última década. El indicador conocido como riesgo país cayó a 378 puntos, aunque es una señal positiva de los mercados internacionales. Ese puntaje puede cambiar rápidamente, por ejemplo, ante crisis políticas, económicas o sociales, como lo muestra Adriana Bermeo en el siguiente informe. Esta semana el riesgo país cayó a 378 puntos, el nivel más bajo de los últimos 10 años. Esa cifra es un termómetro que mide la confianza de los mercados internacionales para Ecuador. Mientras más bajo sea, mayores serán las posibilidades de atraer inversión extranjera y reducir el costo del financiamiento. Aunque es una buena noticia, la caída del riesgo país se trata de un indicador altamente vulnerable porque cualquier hecho económico, político o social lo pone arriba. En octubre de 2019, por ejemplo, cuando hubo 11 días de paro nacional, el riesgo país pasó de 667 puntos a 1.418. En marzo de 2020, por la pandemia, de 1.466 a 6.063 puntos. En junio de 2022, por el paro nacional de 18 días, el indicador que estaba en 853 alcanzó los 1.600 puntos. Las elecciones también provocan incrementos en el riesgo país. Son momentos de incertidumbre política, pero una vez que se conocen los resultados y si gana un candidato que se compromete a pagar la deuda externa, esa cifra disminuye. Cuando Guillermo Lasso consiguió la victoria en abril de 2021, el riesgo país cayó 345 puntos. Y cuando Daniel Noboa fue electo en abril del año pasado, disminuyó 562 puntos. Si bien el riesgo país de Ecuador disminuyó más de 1.000 puntos en los últimos 2 años, aún no se iguala a otros países de la región como Perú, que registra 143 puntos, Colombia 294 puntos, Brasil 199 y Chile 95 puntos. Este indicador se calcula comparando la tasa de interés que pagan los bonos de un país con la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados los más seguros del mundo. El Niño. Primeros estragos. Productores arroceros de Guayas se reunieron hoy para hablar sobre la proximidad del fenómeno El Niño y las medidas para poder afrontarlo. El aviso de lluvias torrenciales hace pensar en cultivos destruidos, presencia de plagas e incluso daños en la infraestructura agrícola.
A medida que pasan los meses, da la impresión de que lo que hasta hace poco eran predicciones, rápidamente se van convirtiendo en certezas. No es que el fenómeno del niño llega o no llega, ya el fenómeno del niño es un hecho cierto. Y con este panorama no hay otra opción sino prepararse. Esta reunión, en la que la mayoría de asistentes eran arroceros, fue para eso, para exponer ideas, proponer opciones. Porque el fenómeno del niño no solo arrasa con los cultivos, sino que su destrucción alcanza otras aristas. Problemas de desempleo en las zonas rurales, especialmente en las zonas afectadas como Daule, San Borondón, Salitre, zonas del Guayas que históricamente se inundan en todos los inviernos, lo que afectaría en una baja de la producción del arroz. En la reunión que tuvo lugar en la Universidad Espíritu Santo de San Borondón se habló de la necesidad de tecnificar el agro, de limpiar canales, de quitar palizadas. Pero todos están conscientes de que con un fenómeno del niño presente, el agro resultará golpeado. Así que para ellos sí, es importante prepararse, pero también quieren saber qué pasará cuando llegue la crisis. ¿Cómo se va a ayudar o se va a apoyar a todos esos agricultores que van a tener problemas por inundaciones? ¿Cómo se los va a ayudar en ese año y medio que no tengan empleo muchos sectores en la provincia del Guayas? ¿Cómo el Estado ecuatoriano va a darle apoyo o le va a dar un sostén a esas familias que van a vivir inundadas? Esas inquietudes fueron planteadas, pero no resueltas, al menos no en esta reunión. Ecuador produce en promedio cerca de 1 millón de toneladas de arroz pilado, la mayoría en Guayas y Los Ríos. En estas dos provincias se concentra cerca del 85% de la producción nacional. Hay cantones como Santa Lucía, en el Guayas, en donde tienen bastante claro lo que van a tener que enfrentar. Bueno, en una temporada invernal fuerte, nosotros hemos tenido la afectación de más del 75% de Santa Lucía. Los arroceros además están preocupados porque aún no superan los problemas causados por la guerra arancelaria con Colombia, una crisis que aún no termina y ya se anuncia otra a punto de llegar. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mediante su abogado Julio César Cueva, denunció por prevaricato a la jueza de San Borondón, Karen Alarcón. Esto luego de que el jueves anterior la funcionaria le negara la solicitud de caución al alcalde, pese a cumplir con los requisitos de admisibilidad. La denuncia fue puesta en la Fiscalía Provincial de Guayas por el fuero de corte de la jueza. La Fiscalía deberá tramitar la denuncia y sus decisiones no tendrán incidencia sobre lo ya resuelto por la magistrada. Y Televistazo accedió a la declaración del testigo del caso Goleada, José Ceballos. Él narró cómo las empresas Ternape y Corpalubri de los hermanos Álvarez vendieron, según él, combustible subsidiado a precio normal. Fabiola Santana además explica que en el interrogatorio de los abogados de los procesados, Ceballos usó repetidamente la frase "no recuerdo". El exgerente financiero de las empresas de los hermanos Álvarez, José Ricardo Ceballos Avellán, acusó a sus ex jefes de diseñar un sistema para apropiarse del subsidio de combustibles. Ellos desviaban el diésel del segmento naviero nacional para el segmento naviero internacional. ¿Por qué? Justamente para apropiarse de esa diferencial del subsidio que había sido otorgado por el Estado ecuatoriano para el segmento naviero nacional. Es decir, que ellos, la estructura de comercialización, se apropiaron de un subsidio del Estado para su propio beneficio económico y personal. En una pizarra describió que la empresa Ternape entre enero de 2021 y julio de 2024 compró 63 millones de galones de diésel subsidiado para las navieras nacionales, pero reportó que vendió solo 3.250.000 galones. En ese periodo también compró 3 millones de galones de diésel sin subsidio para navieras internacionales, pero vendió 40.250.000 galones a ese segmento. Nombró a 5 empresas panameñas a las que en ese periodo se les vendió 16.250.000 galones de diésel, generando ingresos por $44 millones. De esta forma y a simple vista, usted puede evidenciar que justamente ellos habían diseñado un sistema para aprovecharse del subsidio. Según el testigo, otra empresa, Corpalubri, vendía el segmento industrial y en ese mismo periodo compró 1.725.000 galones de diésel sin subsidio, pero realmente vendió 16 millones a través de otras empresas del grupo. Es imposible que Corpalubri haya realizado estas ventas en condiciones de licitud, porque solamente había justificado en su totalidad de base de clientes compras por 1.725.000 galones.
En esta parte, el testigo habló de cómo en una oficina de Corpalubris cercana a la terminal de Petroecuador en Pascuales se hacía el cambiazo de las guías de remisión. Según él, las de la petrolera estatal eran cambiadas por las de la empresa para poder transportar y vender el diésel subsidiado a precio sin subsidio. Ese término cambiazo, según el fiscal, lo usó en su versión inicial, aunque en el interrogatorio dijo no recordar haberlo mencionado. Entonces, invito a que le pregunten al señor fiscal en qué parte de esa versión aparece la frase que él llevó a la audiencia de vinculación. Porque yo acudí al expediente en búsqueda de esa frase y no la encontré por ningún lado. La palabra no recuerdo fue usada repetidamente por el testigo durante horas de interrogatorio por parte de los abogados de los procesados, que terminaron la diligencia asegurando que el testigo se contradijo. Bien, vamos a cambiar de tema porque la experiencia de compartir porciones de comida, conversar y recorrer sitios urbanos en España es conocida como tapeo. Pues bien, esta práctica llegó a Quito y estará disponible hasta el 21 de junio en 41 restaurantes que se han unido a esta tradición que también incluye sabores nacionales. Los detalles de esta oferta gastronómica con Joel Vanegas. El tradicional tapeo español se toma Quito. 41 restaurantes de la capital se unieron a una iniciativa gastronómica que invita a recorrer 12 barrios de la ciudad mientras descubre sabores. La propuesta está inspirada en la costumbre española de compartir pequeñas porciones de comida mientras se conversa y se explora distintos lugares. Y compartamos, seamos felices, podamos compartir, podamos conversar, degustar de nuestros productos y también de otros productos que hacen lo que es este tapeo. Entre los participantes está Cuna, en el norte de Quito, que presentó 2 tapas. La costeña se trata de una croqueta verde rellena de pescado y camarón, tartar de atún, gel de limón y cebolla encurtida. Y la tapa serrana tiene jamón de pato ahumado, empanada de maíz blanco rellena de seco de pollo y salsa alioli. Caso nuestro, nosotros hemos preparado unas tapas un poquito diferentes, adaptándolas un poco a los ingredientes ecuatorianos. Otro de los establecimientos es Amona, en el barrio Bellavista. Aquí se ofrecen 4 opciones: rabo de toro, oreja de cerdo, tortilla española y morcilla. Es poner todo en el centro de la mesa, compartir una cerveza, una copa de vino y con las amistades, con los amigos, compartir el fútbol. Puede consultar la lista completa de restaurantes en la página web tapeando.lat. La iniciativa se ha hecho en Argentina y Uruguay y estará disponible en Quito hasta este 21 de junio.